Hola a todos, continuamos con la lectura de Los chicos del boxing, historia de mi propia autoría que podéis leer en Wattpad. Os recuerdo que podéis manejar la velocidad de la narración en ajustes y que tenéis una lista de reproducción en el canal con todos los capítulos. Continuamos con el capítulo 45, As You Wish, como desees en inglés. Jian y Do-jung, y os hago la advertencia de que este capítulo tiene escenas para mayores de 18 años, lo que pongo en vuestro conocimiento para que toméis las precauciones adecuadas. Y el título, As You Wish, es una frase de una película muy famosa. ¿Recordáis cuál es? Podéis ponerla en comentarios y si no, al final del vídeo os la digo. Empezamos. Do-jung estaba en uno de los departamentos del vestuario, terminando de recoger algunas cosas y materiales de su entrenador, cuando el pelirrojo lo sorprendió por la espalda. Sin previo aviso, se acercó a él, pegó su cuerpo al suyo y empezó a acariciar su abdomen, tratando de meterle la mano por la cintura del pantalón en la zona delantera. «Jian», le reprendió suavemente Do-jung, «no estamos solos, hay gente». ¿Y qué? ¿No te resulta eso excitante? ¿Que nos puedan pillar? Poniéndose de puntillas, comenzó a besarle la nuca y a pasarle la lengua por la zona cercana a su oreja. «Jian, por favor», dijo Do-jung, intentando terminar de recoger las cosas y luchando contra el impulso de su deseo interno que había despertado con fuerza ante las caricias de su compañero. «¿Por favor qué? Quiero hacerlo, y quiero hacerlo ahora». «No deberíamos, al menos no aquí», respondió Do-jung. «¿Has olvidado nuestro acuerdo? He dicho que quiero hacerlo ahora». El mayor se dio la vuelta, colocándose frente a él y mirándolo directamente a los ojos. «Como desees», respondió, soltando la toalla y la bolsa deportiva que llevaba en las manos, las cuales hicieron un sonido hueco al caer al suelo. A Jian, aunque le disgustaba esa actitud de indiferente sumisión de su compañero, le contentaba poder entregarse a su deseo, por lo que lo empujó suavemente contra la pared. Do-jung sintió en su espalda que el frío de los azulejos traspasaba la delgada chaqueta deportiva que llevaba puesta. El pelirrojo se pegó a él, frente a frente, y comenzó a besar su cuello y a lamerlo. Notó de inmediato cómo la masculinidad de Do-jung se marcaba con fuerza en sus pantalones y se sintió terriblemente complacido de ser él quien le causase esa reacción. «Yo lo quiero», dijo Jian, jadeándole al oído mientras frotaba su cuerpo contra él. La respuesta de Do-jung fue aferrarlo por la cintura y acercarlo aún más hacia sí, lo que provocó un gemido de placer en el pelirrojo cuando sintió golpear en su bajo vientre la dureza de su hombría. «¡Ah, Do-jung!», susurró sin aliento. «Quítate los pantalones, quiero hacerlo aquí». «Como desees», se limitó a murmurar Do-jung, dispuesto a obedecer la orden. No había logrado su cometido cuando escucharon cómo se abría la puerta. Un miembro de personal estaba tratando de recoger y cerrar las instalaciones. «¿Hay alguien?», preguntó el hombre al ver la luz encendida. Separándose de inmediato, Do-jung recogió lo que había dejado caer al suelo y se acercó a la puerta. «Sí, estamos terminando de guardar unas cosas», le dijo. «Tengo que cerrar la puerta con llave. Si han terminado...» Su voz adoptó un tono algo confundido cuando también vio aparecer al pelirrojo con las mejillas rosadas y cara de pocos amigos. «Disculpen, pero tengo que cerrar», dijo el empleado. «Gracias, señor», respondió Do-jung en tono formal. «Nos vamos». «Ah, ese idiota nos ha interrumpido en lo mejor», comentó Jian cuando salieron del pequeño estadio. Todos se habían ido ya a casa y en el centro deportivo solo quedaba el personal de seguridad y de limpieza. Finalizada la tarde, ya había caído la noche. «Bueno, invítame a beber», ordenó Jian. «Quiero celebrar la victoria del entrenador». «¿Ahora?» «Sí, ahora. ¿O acaso has olvidado nuestro acuerdo?», dijo Jian con una sonrisa cruel. «Como desees», contestó Do-jung y le abrió la puerta de su coche para que entrase. Pero, ¿cuál era ese acuerdo al que habían llegado? Si alguna vez te pasa lo mismo, ¿querrías volver a mí?»,
¿Qué es lo que me estás proponiendo? ¿Una relación de follamigos? ¿De amigos con derechos?, preguntó Jian. Eso lo dejaré a tu elección, respondió Do-jung. Aunque Jian trató de disimularlo, la proposición no podía haberle gustado más. ¿Podría estar con Do-jung? ¿Realmente podría estar con Do-jung? ¿Cuando quisiera? ¿Cuando tuviera ganas? ¿Y él aceptaría y se entregaría tan fácilmente? Sí, me parece bien. Puedo buscarte cuando tenga ganas. Pero que quede claro, no quiero ningún compromiso. No quiero sentirme atado. Y no voy a tolerar celos por tu parte. Como Do-jung no respondía, el mestizo siguió hablando. Lo haremos cuando yo quiera. Me dará igual si quieres tú o no. Y cada vez que salgamos, tú invitas a todo, ¿eh? Comida, hoteles... Sabía que tenías pasta, pero no tanta. ¿Qué es eso? ¿Un maldito león de oro?, dijo señalando una de las figuritas que había sobre un mueble. Jian, comenzó a decir, pero su compañero lo interrumpió. Esas son mis condiciones. ¿Aceptas todo? Sí, dijo Do-jung con más rapidez de la que Jian hubiera esperado. Pero yo también tengo una condición. ¿Y es? Exclusividad. ¿Qué? ¿No pensarás que voy a estar como en una cárcel, sin hablar con otros chicos o sin salir a bailar o a beber? No he dicho eso. Solo digo que, mientras estés conmigo, mientras esté vigente nuestro acuerdo, no deberás acostarte con otras personas. ¿Solo acostarse? ¿Entonces puedo hacer otras cosas?, inquirió Jian, malévolo. A Do-jung le hirvió la sangre solo de pensarlo. Exclusividad engloba cualquier acto sexual, le dijo con voz grave. ¿Qué clase de follamigos tienen exclusividad? Te he dicho que no quiero atarme, argumentó Jian. No te estoy atando. Podrás abandonar el acuerdo cuando quieras, sin necesidad de darme explicaciones. Pero la exclusividad es la única condición que tengo. El resto lo acepto. Lo haremos cuando tú quieras y necesites. Y por supuesto, correré con todos los gastos que se originen. Bien, eso está bien, sonrió Jian, en cuyo rostro se dibujaba una expresión traviesa y juguetona. ¿Estaba contento? Do-jung siempre le había gustado, y por mucho que había tratado de perseguirlo, éste siempre se resistía. Ahora, con este acuerdo, podría disfrutar de su compañía cuando quisiera, asegurándose de que el mayor no le diría que no a nada. Jian estaba conforme en darle exclusividad. Podía entregarle su cuerpo, pero tenía claro que había algo que Do-jung jamás conseguiría tener, porque jamás se lo había entregado a nadie: su corazón. ¿Tenemos un acuerdo, entonces?, preguntó Do-jung para asegurarse. Sí, dijo el pelirrojo con voz seductora, acercándose a él y llevándole la mano a los pantalones. Pero primero, tal vez debería comprobar el material, rió. Do-jung intentaba disimular, pero no podía evitar estremecerse ante su contacto. ¿Harás todo como yo desee?, le susurró Jian al oído. Como desees, sentenció Do-jung con voz seria y en clave de firma del que esperaban fuese un fructífero acuerdo. Jian lo acarició con lascivia, disfrutando de la falta de resistencia de su compañero, y justo cuando iba a besarlo en los labios, sonó el teléfono. Sí, contestó el pelirrojo, molesto. Mubang, ¿qué quieres? ¿El cumpleaños de Min-suk? ¿Ir ahora? Tras dedicarle una mirada inquisitiva a Do-jung y ver cómo éste asentía con la cabeza, respondió. Está bien, mándame la dirección de su casa, que ahora vamos para allá. ¿Qué? Sí, estoy con Do-jung. Deja de preguntar tanto, luego nos vemos. Quiero una botella de Bulldog, dijo Jian cuando entraron en el bar al que había arrastrado a Do-jung para celebrar la victoria del entrenador. Dicen que estimula la potencia sexual masculina, así que ten cuidado, le dijo el camarero con un guiño. Entonces dame un par de botellas, respondió Jian, acariciando la solapa de la camisa del joven camarero en un gesto claro de correspondencia a su coqueteo. Ahora mismo, contestó el bartender, acariciando con suavidad la mano que se posaba en su pechera. Oh, y dame 2 chupitos de tequila, añadió Jian. Yo no bebo, dijo Do-jung, que se había colocado a su lado. No es por ti, voy a invitar al camarero,
dijo Jian, provocativo, guiñándole un ojo. Do-jung apretó los labios para contener su frustración, pero no dijo nada. Tras brindar con el atractivo camarero, el pelirrojo bailó un rato en la pista. Seguía en su línea de seducción, tonteando con varios chicos a los que luego, sin explicación, dejaba abandonados. Desde la barra, el mayor contemplaba cuánto disfrutaba Jian de gustar a los demás, de tener su atención, y se preguntó qué clase de sentimientos lo impulsarían a necesitar toda esa valoración de otros hombres. Pero el pensamiento se perdió entre los celos que, inevitablemente, le carcomían al ver la escena. «¡Eres un muermo!», le dijo Jian al oído, claramente achispado por el alcohol. «Vamos a tu casa, a ver si podemos hacer algo interesante esta noche». Dicho esto, y sin preocuparse de quién pudiera estar mirando, le llevó la mano a la entrepierna y comenzó a tocarlo sin pudor, ante lo que Do-jung, a quien no le gustaba este tipo de contacto en público, lo sujetó de la muñeca y le retiró la mano con suavidad. «¡Ah!», dijo exasperado. «¡No eres para nada divertido!», dijo Jian, dirigiéndose al coche. «Deberías darte una ducha primero», comentó Do-jung al llegar al apartamento. «¡Pero quiero hacerlo ya!», protestaba Jian. «Has bebido y deberías despejarte». «Estoy en plenas facultades, idiota». «Una ducha te irá bien. Déjame preparar el ambiente». Tras ceder a sus palabras, Jian se dio una ducha en uno de los modernos cuartos de baño de que disponía el apartamento de Do-jung. Al salir, se encontró la habitación a media luz, perfumada con una vela aromática, con un intenso olor a rosas puras. «Tiene que ser muy cara», pensó. Jian había salido del baño portando solo un albornoz blanco con la parte superior tan abierta que dejaba expuesto su torso y sus pezones. Su pelo rojo aún estaba húmedo, tornándose de un color más profundo que de costumbre, con suaves reflejos plateados. Se sentó a los pies de la cama, cruzando las piernas con sensualidad y haciendo caer el albornoz de un hombro para mostrar su blanca piel. «Bien, ¿y qué me vas a hacer?». Do-jung, sin desvestirse, se arrodilló ante él y tomándolo de un tobillo, en un contacto que al pelirrojo le pareció levemente inesperado, le besó el empeine del pie. Jian se quedó dubitativo unos instantes. Era cierto que le encantaba que Do-jung obedeciera sumisamente todas sus órdenes, pero él quería algo más. Quería que lo dominara, que lo poseyera. ¿Cómo hacerlo? ¿Quién era aquí el dirigente y quién el dirigido? ¿Quién mandaba y quién obedecía? Desde que llegaron al acuerdo, Do-jung se limitó a aceptar todas las órdenes que Jian le daba, por muy injustas que fueran, y lo obedecía sin rechistar. Aunque eso en parte le agradaba, lo que de verdad quería el pelirrojo, lo que realmente ansiaba en el fondo de su corazón, era que el mayor se rebelara, que se enfadara, que lo tomase violentamente y que por fin él mismo se rindiera a sus deseos. ¿Sería esa noche? ¿Solo vas a besarme los pies? ¿Tienes complejo de esclavo o qué? ¿Es que no piensas hacer nada más?, preguntó Jian, molesto, pero Do-jung continuaba su tarea. Con deliberada lentitud cubría de besos su empeine y su tobillo y los acariciaba con la lengua. Suavemente empezó a dibujar círculos con el pulgar sobre su tobillo que ascendían hacia su pantorrilla. Jian no pudo evitarlo. Aquel contacto tan delicado y sensual comenzó a encender sin piedad su deseo. «Déjate de juegos», dijo aclarándose la garganta. Los besos subieron hasta su rodilla, mientras que el hábil dedo índice de Do-jung le acarició la parte interna del muslo. Lo necesitaba, lo quería dentro ya, y apenas le había hecho 4 caricias. Involuntariamente se abrió un poco más de piernas, relajándose, rindiéndose al placer que sus roces le provocaban. Do-jung posó su mano completa en la cara interna del muslo y Jian emitió un jadeo, aspirando el aire como si temiera que escapase de sus pulmones. Su masculinidad, aún levemente cubierta por la tela del albornoz, comenzó a crecer, formando una pequeña montaña bajo el suave manto de algodón. «¡Tócame!»,
ordenó Jiang en un jadeo, pero el tono de su voz parecía más una súplica que un jadeo. El mayor, haciendo caso omiso de sus ruegos, mientras con una mano acariciaba una pierna, besó la parte interna del muslo de la otra. La besó con suavidad y pasó su lengua hacia arriba, hacia el interior, hacia aquel centro de deseo que tan necesitado estaba. «¡Do-young!», gimió Jiang. Tras los besos, el mayor tomó un trocito de piel entre sus dientes, sin apretar, con la presión justa para que pudiera notar el contacto. Jiang sintió un escalofrío, un impulso eléctrico recorrió todo su cuerpo. Ese pequeño mordisco parecía ser una advertencia. Tenía su piel entre sus dientes. Si él quisiera, podría morderle, dañarlo, torturarlo. Y esa expectativa, la existencia de esa mera posibilidad, lo hacía temblar de pasión. «Do-young, vamos, ya está bien de juegos. ¡Entra!», le dijo Jiang, casi sin aliento. Como si esperase esa orden, Do-young, ahora con brusquedad, le separó las piernas, dejando al descubierto la hombría de Jiang que, cual torre de Babel, parecía querer llegar al cielo. Unas gotitas brillantes de líquido se acumulaban en la punta rosada. Do-young acarició sus muslos hasta las ingles, mientras Jiang, apoyado aún sobre sus muñecas, echó la cabeza hacia atrás, intentando dejarse llevar por el éxtasis que lo recorría. El mayor lo empujó suavemente para tenderlo en la cama y se colocó encima de él. Dirigió la boca hacia uno de sus pezones, que asomaba de manera altiva por la tela del albornoz. «¡Mmm!», exclamó Jiang, mordiéndose los labios cuando experimentó el cálido y húmedo contacto de la lengua de Do-young sobre su pezón izquierdo. Hizo rodar la lengua por su pezón de abajo arriba, sintiendo su dureza, y luego lo cubrió con su boca, aspirando ligeramente y sintiendo como el cuerpo de su compañero se estremecía bajo sus toques. También le pasó los dientes, aprisionando su aureola, pero más fuerte de lo que había hecho antes, como si ahora no fuera una advertencia, sino una amenaza. «¡Ah, Do-young, hazlo más!». Los gemidos escapaban de su boca, no lo dejaban hablar. «¿Más qué?», preguntó el mayor con voz seria. «¡Ah!», fue lo único que Jiang acertó a contestar. Mientras continuaba con la tortura de ese maltratado pezón, tomó el otro con la mano y lo pinzó ligeramente, haciendo a Jiang arquear la espalda, fruto del placer que estaba sintiendo. Movió la lengua con frenesí sobre el pezón, a la par que apretaba el otro, mientras las caderas de Jiang comenzaron a moverse de arriba a abajo en muestra de la necesidad que lo estaba desgarrando. «¡Basta!», protestó Jiang. «¡Déjate de tonterías ahora mismo!». Se dio la vuelta sobre la cama, quedando boca abajo, apoyado sobre sus codos y sus rodillas. Levantó con delicadeza la tela blanca del albornoz, dejando al descubierto la zona que tanto deseaba que Do-young poseyera. «¡Hazlo ya! ¡Aquí!», gritó Jiang, desesperado. «Como desees», contestó Do-young. El mayor asió sus glúteos firmemente, pero en vez de entrar con su cuerpo en él, comenzó a besarlos con suavidad. Emitió Jiang, escondiendo su rostro contra la almohada. Esta vez no era un gemido de pasión, sino de protesta por la pasión insatisfecha, por el fuego inextinguible que Do-young parecía despertar en él. Con lentitud, primero besó uno y luego otro, acariciándolos con la mano y deleitándose con la suavidad y la blancura marmórea de aquella parte de su cuerpo. Tras los besos, comenzó a pasar su lengua calmadamente por cada uno de ellos, acercándose a la cerradura de su virtud donde le esperaba el paraíso. Separando con firmeza las lomas que resguardaban el canal de su deseo, besó y chupó con delicadeza la frontera donde la piel deja de ser blanca y se vuelve rosada. «¡Ah!», gimió Jiang, arqueando la espalda hacia arriba. En ese momento, Do-young, disparando directamente hacia la abertura de su pasión, introdujo ligeramente la lengua, entrando y saliendo con rapidez en una especie de juego de persecución infantil, entre tanto notaba cómo los músculos de su compañero se ceñían a su lengua con contracciones automáticas. El cuerpo de Jiang se tensó por completo, se sentía morir de deseo, notaba impulsos eléctricos desde el cuello a los pies.
y ahí estaba él que había tenido tantísimos amantes, él que presumía de tener una inmensa experiencia en esos lares. Ahí estaba él, a punto de correrse por la puntita de una lengua y por una suave caricia que le estaban haciendo detrás. ¡Entra!, gritó. ¡Entra, Do-young! ¡Métela ya! ¡No puedo más! No podía distinguirse si sus palabras eran una orden o una súplica. ¡Basta!, gimió casi llorando. ¡Yo lo necesito ya! Sujetándolo con firmeza, Do-young lo volteó sobre la cama, dejándolo boca arriba, con el albornoz abierto, prácticamente desnudo y quedando, con lágrimas en los ojos, expuesto en cuerpo y alma. Apiadándose de él, Do-young le asió el miembro con determinación y se lo llevó a los labios. Le rodeó con la boca su masculinidad y comenzó a bajar de la punta a la base, provocándole al pelirrojo sacudidas de placer que se traducían en espasmos involuntarios en su bajo vientre. «¡Do-young!», jadeó Jian, mientras notaba cómo oleadas de placer cada vez más intensas lo invadían por todo su cuerpo. Mientras Do-young subía y bajaba a lo largo de la hombría de Jian con movimientos rítmicos, él le acarició el cabello, notando entre el mar de placer que lo abrumaba la suavidad de su pelo oscuro, perdiéndose entre sus dedos. Do-young, no puedo aguantarlo, ¿yo? No le dio tiempo a decir mucho más, pues ante las firmes y cadenciosas caricias de la boca de Do-young, Jian terminó derramándose sin remedio. Jadeante por lo intenso de la situación, Jian quedó desplomado en la cama, con el albornoz abierto en una suerte de bello cuadro en el que un ángel se recuesta sobre una nube del cielo. Do-young no pudo evitar mirar lo hermoso que era, con la respiración agitada, los ojos cerrados, las manos juntas sobre el lecho y con el pelo rojo adornando la escena como si de una joya se tratase. «¿Estás bien?», preguntó el mayor. Estoy muy cansado», murmuró Jian, notando cómo el peso de las emociones de todo el día se descargaba sobre él como una losa. «Descansa», dijo Do-young, acariciándole la frente con dulzura. «¿Pero y tú?», preguntó Jian, abriendo momentáneamente los ojos. «Yo estaré bien, no te preocupes. Duérmete», dijo Do-young levantándose y cubriendo a su joven amante con una manta. Jian no pudo pensar en nada más en ese momento, el cansancio lo vencía. Solo pudo ver cómo su mayor, que aún estaba completamente vestido, se dirigía hacia el baño y lo dejaba dormir. Al día siguiente, cuando Do-young le preparó el desayuno, Jian estaba especialmente callado. «¿Estás bien, Jian? ¿Hay algo que desees?» «Estoy bien, gracias». Una pregunta, una duda, una inquietud no dejaba de dar vueltas a la mente del pelirrojo. De todas las veces que había estado con él, Do-young jamás había terminado, nunca había culminado y, sorprendentemente, tampoco se habían besado en los labios. ¿Por qué?, se preguntó Jian. ¿Debería hacer algo para remediarlo? Continuará. Bueno, pues ha estado bien intenso el capítulo. Espero que estéis bien y que os haya gustado. Muchas gracias por escucharme. Por cierto, lo prometido es deuda. La frase as you wish o como desees en español es de la famosa película de culto La princesa prometida, que si no habéis visto os recomiendo muchísimo mirar. Bueno, gracias por escucharme hasta aquí. Me encantaría leeros en comentarios. No olvidéis hablar siempre desde el respeto, pues de lo que abunda en el corazón habla la boca. Y si os ha gustado, podéis darle a me gusta, podéis suscribiros. Si creéis que a alguien también le pueden gustar este tipo de historias así un poquito de BL y sensuales, podéis compartirle el vídeo. Y os deseo que paséis un estupendo día. ¡Hasta pronto!